les deseamos aquí en cabinas el hermano Amílcar y también aquí su servidor, su hermano Moisés Jiménez. Esperamos que se pueda quedar con nosotros de principio a fin, donde quiera que usted esté escuchándonos por su medio de comunicación, sea por su radio o sea en su auto. Esperamos que se pueda quedar con nosotros. Con tus ojos quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Con tus manos, Dios, cámbiame. Te invitamos a que te reúnas con la familia de Dios en la Iglesia de Cristo, 14 Calle Poniente, número 505 bis, Barrio San Francisco, 1 cuadra y media al poniente de eso el Triángulo, aquí en San Miguel. Te esperamos los domingos de 9 a 11:30 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Recuerda que Cristo es la esperanza. Déjalo entrar en tu vida. Señor, me rindo a tu obra en mí. Cristo es la esperanza que da fuerza a mi vida. Esperamos que el mensaje que nuestro hermano Amílcar les ha traído preparados, que lo puedan escuchar y que puedan meditar en ese mensaje. El mensaje será la mano caritativa de Dios hacia los pobres. Muy buenos días, estimados amigos y hermanos que nos están escuchando en esta mañana. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde San Miguel, El Salvador, la Iglesia de Cristo, con un mensaje de la palabra de Dios, esperando que pueda llegar a sus vidas y a sus corazones y la puedan poner siempre en práctica. Somos el programa radial Reflexiones y esperamos que nos puedan acompañar en esta media hora, en esta pequeña reflexión. El tema de esta mañana: la mano caritativa de Dios hacia los pobres. La mano caritativa de Dios hacia los pobres. Y vamos a iniciar definiendo el significado de benevolencia, que es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Dice en los diccionarios que la benevolencia es una cualidad del ser humano con la que demuestra en la sociedad que es bueno con los que convive. Según su etimología, benevolencia se compone de los términos bene, que significa bueno, y volo quiere decir querer. O sea, es decir que una persona que es benevolente quiere ser buena con los demás. Sus sentimientos dictan que las acciones que tiene que tomar deben beneficiar a los demás, incluso si su bienestar se ve comprometido. En esta mañana estaremos hablando de un personaje muy importante, el cual nos dejó a nosotros qué es lo que nosotros debemos hacer y cómo lo debemos hacer, y ese es nuestro Señor Jesús. La mano caritativa de Dios hacia los pobres. Hemos estado hablando en todos estos estudios bíblicos de los días sábados acerca de las características que definen la Iglesia de Cristo. Y haciendo un pequeño resumen, pues seguimos hablando acerca de cómo los cristianos, cómo la Iglesia de Cristo se debe comportar en cuanto a la benevolencia y en cuanto a la ayuda hacia los demás.
La iglesia neotestamentaria, o sea, la iglesia de Cristo, fue edificada por Jesucristo mismo. Y en Mateo 16:18 Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que Jesús no solo es el fundador, sino que también es su cabeza. El apóstol Pablo dijo esto bien claro cuando escribió: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Jesucristo es el fundador de la iglesia de Cristo y es su cabeza. Y como fundador y cabeza, Él es también nuestro modelo para vivir como miembros de su iglesia. O sea, nosotros, los cristianos, los que hemos obedecido al Evangelio y los que estamos dentro de la iglesia de Cristo, debemos de seguir el modelo de Jesucristo, nuestro Salvador. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Eso lo dice 1 de Pedro 2:21. Para que sigáis sus pisadas. Nosotros debemos de vivir día con día nuestra vida, no queriendo ser como una estrella de música, no queriendo ser como un actor de cine, no queriendo ser como cierta persona terrenal. No, nosotros como cristianos debemos de vivir nuestra vida intentando seguir las pisadas de Jesús, Jesús nuestro Señor. En cuanto al asunto de que trata este mensaje en esta mañana, nos preguntamos entonces, ¿cuál fue el ejemplo que dejó Jesús sobre la actitud que debemos adoptar hacia los que se encuentran en necesidad física? ¿Cómo nosotros debemos de reaccionar cuando una persona necesita de nuestra ayuda? Y también nos preguntaremos en esta mañana, ¿qué mandamientos o ejemplos neotestamentarios ha dejado a su iglesia referente a la benevolencia? La benevolencia es un punto muy importante que el cristiano debe de tener en su vida. Y no solo el cristiano, sino la sociedad en general en nuestro país. La sociedad en la que vivimos no conoce la benevolencia, no conoce el bien hacia los demás. Vivimos en un mundo en el cual las personas están preocupadas por ver a quién friegan, por ver a quién molestan. El vecino le molesta que el vecino esté prosperando, tenga su carrito, tenga sus cositas, tenga una buena esposa. El vecino está molesto. ¿Por qué? Porque el vecino envidia, el vecino quiere ser mejor que él. Las personas no buscan el común. Las personas están buscando molestar a los demás. Es rara la persona que se alegra porque le va bien a otra persona. Es rara. La mayoría de personas son egoístas, son envidiosos, no les gusta el bien, solo buscan para ellos mismos, para sus propios vientres. Así, ahí, como dice, con el fusil en la mano, ¿verdad? Que nadie se acerque, que nadie aquí, porque solo soy yo, y eso. Ese es el pensamiento de la sociedad hoy en día. Así es como las personas viven hoy en día. Sí, todavía quedan personas que son benevolentes y buscan ayudar a los demás, pero son muy escasas. Tal es el ejemplo de una noticia del día de ayer o antier, parece, sobre la calle que va a Sertracén, allá en San Salvador. Una cárcava se abrió y una familia quedó atrapada en el carro. Y un buen samaritano, dice la historia ahí en los periódicos, que este buen samaritano vino y sacó a 2 bebés y sacó a las personas que iban ahí. Y cuando él ya las estaba sacando, pues él se hundió con todo y carro y cayó adentro de la cárcava. Pero gracias a Dios esta persona pues salió ilesa y pudo ser rescatada. Pero vemos aquí que este hombre no le importó el peligro y buscó el bien común, buscó el ayudar a las personas. Sí, todavía hay, pero son pocas las personas que quedan así en nuestra sociedad. En cuanto a la iglesia de Cristo y en cuanto a los miembros de la iglesia de Cristo, el Señor nos manda a seguir sus pisadas y a ser benevolentes como Él lo fue. Y Él nos dejó muchos ejemplos de cómo nosotros debemos de comportarnos en cuanto a la benevolencia. Sí, porque es algo que muchas veces lo dejamos pasar por alto. Es algo que muchas veces nosotros lo ignoramos. Muchas veces vemos a una persona indigente pidiendo en la calle y nos hacemos los locos. Nos hacemos como que no los hemos visto y nos damos vuelta. Teniendo tal vez una cora o 50 centavos o $1 en nuestra bolsa, ¿verdad? Que no es gran cantidad de dinero, pero posiblemente una moneda para esta persona sea de mucha bendición. ¿Pero qué?
nosotros volteamos a otro lado, lo ignoramos. Muchas veces aquejamos a la excusa de no, es que si uno les da, uno más daño les está haciendo, dice. En el mismo egoísmo de uno para no dar de lo poco que tenemos. Así piensan las personas y es un pensamiento negativo que los cristianos no deben de tener. Porque el Señor nos ha llamado, ¿qué? A benevolencia. Y fíjese lo que nos dice la palabra del Señor acerca de esto. Dice que el Señor Jesús vivía preocupado. Sí, Jesús estaba preocupado. Jesús estaba muy preocupado siempre por las personas que lo seguían, las personas que estaban ahí con él. En los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos evangelios describen la vida de Jesús. Sí, la vida de Jesús antes que edificara la iglesia de Cristo que él vino a establecer. Y encontramos que Jesús era una persona de gran compasión. Sí, Jesús tenía compasión por las personas. Jesús no andaba con esa actitud que la mayoría de personas hoy en la sociedad andan, buscando hacerle daño a los demás. No, el Señor tenía compasión. ¿Y saben cuál era su mayor preocupación? Sí, por supuesto, era el pecado y las almas de la gente. Pero viviendo entre la gente, también Jesús demostró también su cuidado y preocupación por las necesidades de ellos. Y un buen ejemplo de que tenemos acerca de ello fue cuando su amigo Lázaro murió. Dice la historia que cuando él fue a la casa de Marta y María, al ver el dolor de ellas y de sus amigos, nos dice la escritura que Jesús se estremeció. Dice la palabra del Señor en Juan 11, del versículo 33 al 36. Juan 11, del 33 al 36. Dice, Jesús entonces al verla llorando, a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Estaba preocupado. Y dijo, dice el 34, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice el 35, Jesús lloró. 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. El Señor vivía preocupado por las personas. El Señor vivía preocupado por el pecado y por las almas de las personas. Hay muchas ocasiones en la vida de Cristo Jesús, como lo vemos en las Escrituras, que nos demuestran que para ser como Cristo necesitamos sentirnos preocupados por el bienestar físico de los demás. Para seguir las pisadas del Maestro, nosotros como personas, como seres humanos, debemos de vivir preocupadas por el bienestar de los demás. No debemos de vivir preocupados por nuestro propio bienestar. No debemos de pensar como el mundo piensa. Debemos de pensar como Cristo quiere que pensemos. Y nosotros no debemos de pensar con egoísmo, de buscar siempre sobreponernos ante las personas. Porque eso pasa. En los trabajos hay envidias entre los trabajadores. Uno no puede permitir que el otro haga bien las cosas y sobresalga. ¿Por qué? Porque buscan hacerle daño, ver cómo lo dañan para que esta persona nos quede bien. El egoísmo. Las personas no tienen compasión. Las personas no están preocupadas por las demás personas. Pero nosotros debemos de cambiar esa mentalidad. Debemos de cambiar esa forma de pensar, esa forma negativa de pensar. Fíjese bien que además de que Jesús estaba preocupado, el Señor también sentía mucha compasión. Sí, compasión por las almas perdidas. Muchos llegaron a Jesús para que les ayudara y fue movido a compasión al ver sus grandes necesidades. Dice la palabra del Señor en Mateo 9, versículo 36. Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes se compadeció de ellas, porque estaban extenuadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Dice el Señor ahí que él estaba preocupado y se compadeció, tuvo compasión. ¿Por qué? Al ver que las personas en ese lugar estaban hambrientas y no tenían qué comer. El Señor dice que tuvo compasión, sí, compasión.
Y luego vemos en el capítulo 8 de Marcos, versículo 2, Marcos 8, versículo 2, que dice de la siguiente manera. Se me enternecen las entrañas de compasión sobre la multitud, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Entonces vemos en esa historia que el Señor se compadeció, tuvo compasión de ellos, porque verdaderamente tenían mucha hambre. ¿Y qué dice ahí? El Señor Jesús les proveyó alimento. Sí, el Señor se compadeció de ellos y les proveyó alimento. ¿Cree usted que Jesús, si Jesús hubiera tenido esa actitud que la mayoría de seres humanos tenemos de buscar solo el bien común y no el bien de las demás personas, Jesús fácilmente se hubiera proveído él solo y con los suyos, ¿verdad? Con los discípulos, alimentos, ¿verdad? Y hubieran comido gran banquete ahí y hubiera dejado a las demás personas sin comer, pero no. El Señor estaba muy preocupado por las personas y esa es una actitud que nosotros también debemos de vivir como cristianos, preocupados por todas las personas que nos rodean. Y el Señor Jesús nos enseñó a cómo preocuparnos por los demás. Sí, no solo demostró Jesús su compasión por todos los necesitados, sino que también enseñó grandes lecciones sobre esto. Y la más conocida que tal vez tenemos en las historias bíblicas es la del buen samaritano. Y vamos a meditar un poquito en ella en esta mañana. La podemos encontrar en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25 para usted que nos está acompañando ahí en casita. Dice la palabra del Señor acerca de la historia del buen samaritano. Dice que, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo: que está escrito en la ley, como lees. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, asimismo dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron y hiriéndolo se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo de largo pasó. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El Señor Jesús nos manda un gran mensaje y nos hace ver una gran lección en esta porción bíblica acerca del buen samaritano. Y es que este es el claro ejemplo de cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida día con día. Solamente que en los quehaceres diarios y todas las cosas diarias que nuestra vida tiene, ¿verdad? Como los estudios, el trabajo, los compromisos, nos hacen perder el enfoque de cuál nosotros como cristianos nos debemos de comportar. El Señor nos dice claramente que si nosotros vemos a alguien que necesita ayuda, debemos brindarle la ayuda. El día de ayer estamos estudiando un pasaje bíblico en la clase de jóvenes acerca de que la fe sin obras es muerta. Y decía el texto bíblico de que ¿de qué sirve tener fe si nuestras obras no hablan por nosotros mismos? Es como que digamos nosotros somos cristianos, sí, vamos a la iglesia de Cristo, somos cristianos, vamos los domingos, vamos los jueves, vamos los viernes, pero se les presenta un caso de necesidad en su vida que pueden ayudar a una persona y no la ayudan. ¿Por qué? Por el mismo egoísmo que el mundo nos hace, nos
nos induce a tener ese mismo pensamiento que las demás personas tienen, a ser egoístas y no ayudar a los demás. El Señor claramente nos dice que debemos de preocuparnos y ayudar a los demás. Y le dice aquí al final del texto bíblico, ¿quién hizo bien? Le dice. ¿Quién cree usted que hizo bien? ¿Acaso se comporta usted como sacerdote, como religioso? ¿Acaso usted se comporta en su vida como religioso que se cree superior a los demás y no ayuda a nadie? Nada está haciendo, porque la fe sin obras es muerta. Usted tiene que obrar y que verdaderamente se eche de ver, ¿verdad?, que usted es una persona cristiana con su actitud. Y no solo hacerlo para que los demás lo miren, ¿verdad?, como los políticos que ayudan a las personas para tomarse una foto y ganar popularidad. No, el Señor nos manda a preocuparnos por las demás personas independientemente de su situación económica, de su estado, de su nivel académico, independientemente de lo que sea. El Señor nos manda que nosotros le ayudemos. Y claramente nos dejó aquí en la historia del samaritano esto acerca de cómo ayudar a las demás personas. Y le dice el Señor en la porción bíblica, ¿quién es mi prójimo? Le pregunto a usted ahora en esta mañana que nos está escuchando, ¿quién es su prójimo? ¿A quién define usted como su prójimo? Sí, su prójimo es su vecino. Su prójimo es esa señora, esa ancianita que vive cerca de su casa, que no tiene cómo. Esa ancianita que le cuesta caminar, le cuesta salir de su casa a comprar. Sí, su prójimo es su vecino, ese vecino que le tira la basura afuera de la casa, ese vecino que lo molesta, ese vecino que le tiene envidia, ese vecino es su prójimo. Sus familiares necesitados. Muchas personas viven en el extranjero, se van para Estados Unidos y dejan abandonadas a sus familias, dándose la gran vida en Estados Unidos, y muchas veces sus padres, sus viejitos aquí tirados en El Salvador, ¿verdad?, padeciendo necesidades y no teniendo cómo para comer y muchas cosas. ¿Quién es su prójimo? Tu prójimo es tu compañero de trabajo, ese compañero chambroso que te ponen mal. Ese es tu prójimo. Tu prójimo es tu jefe también. Todas las personas que nos rodean y están ahí, ese es tu prójimo. ¿Y qué nos manda el Señor a hacer? ¿Acaso si tú ves a la persona que habla de ti y la ves tirada en el suelo, no le vas a ayudar solo porque él habla de ti? Ese es el pensamiento del mundo. Nosotros como cristianos no debemos de tener ese pensamiento. Debemos de, sobre todas las cosas, ayudar y beneficiar a las demás personas. Independientemente de qué persona sea, Él es nuestro prójimo y el Señor nos ha mandado a ayudar. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos no debemos de ver las cosas de la misma forma como el mundo las ve. Debemos de verlas así como Jesús, que Jesús vivía preocupado por sus pecados y por sus almas. ¿Por qué razón? Porque ese es el objetivo y ese es el punto de toda nuestra vida. Buscar almas para Cristo, para poder llevar más personas al conocimiento de la verdad. Porque para eso vino Cristo. Cristo no vino para darle de comer a las personas o para sanarlas, no. Cristo vino a salvar a cada uno de nosotros y a salvar al mundo. Como resumen en esta mañana, querido amigo y hermano que nos ha escuchado, la actitud de Cristo en el servicio a otros es nuestro ejemplo. Claramente nosotros debemos de seguir las pisadas del Maestro. Y Él enseñó a sus discípulos a amar y tener compasión. Sí, a tener compasión de los menos afortunados. Y el Señor lo practicó y lo enseñaba. Así que si vamos a seguir sus pasos y su ejemplo, debemos de hacer lo mismo que Jesús hizo cuando vino a este mundo. La iglesia, sí, nosotros, los que formamos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su cabeza. Como miembros de su cuerpo, los cristianos debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Ya lo dijo el apóstol Pablo cuando decía en el libro de Filipenses al 21, ahora será también magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí. Amigo que nos escucha, tú puedes ser parte de la iglesia de Cristo y tú puedes venir a ser como Cristo quiere que nosotros seamos. A usted, hermano que nos escucha, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
usted ya no vive como una persona del mundo, sino que vive como Cristo debe de vivir. Así que quítese todos esos complejos y todas esas cosas egoístas, las cuales no nos hacen ver el cómo beneficiar a nuestro prójimo, cómo beneficiar a las demás personas. No se ofrece mucha información concerniente a la forma de alimentar al hambriento, dice en la palabra del Señor. Nos deja algo así como abierto en la forma como nosotros lo podemos hacer. No nos da instrucciones también de cómo vestir al desnudo o cómo cuidar de los huérfanos y las viudas. Simplemente se nos dice en la palabra de Dios que lo hagamos, y la decisión sobre cómo hacerlo debe dejarse en manos de los ancianos de la congregación local, tal como fue la intención de Dios. Pero todo lo que hagamos debe ser de acuerdo al propósito de la iglesia, de acercarse a las almas, predicarles el evangelio y ayudar a los miembros a crecer y madurar en Cristo. Como iglesia tenemos una gran labor y el Señor nos ha mandado a ayudar a las personas. ¿Qué estamos haciendo como iglesia de Cristo para ayudar a la sociedad? Pregúntese usted ahí en su comunidad donde está, hasta donde quiera que llegue esta señal de radio. A todos los hermanos de la iglesia de Cristo, pregúntese qué está haciendo la iglesia en su comunidad para ayudar a las demás personas. Pregúntese eso y evalúese usted mismo y vea el trabajo que está haciendo la iglesia para ayudar al prójimo, para hacer benevolencia y ayudar a las demás personas preocupados por las almas perdidas. A usted en su vida cotidiana y en su vida diaria, usted puede cambiar la forma en cómo usted ha seguido viviendo en estos días. Usted puede cambiar la forma en cómo usted puede amar más a su prójimo. Hágalo y verá cómo las bendiciones de Dios llegarán a su vida. Que el Señor les bendiga. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha mandado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo Jesús, quien tú has enviado. Señor, prepárame para ser un santuario, puro y santo. Bueno, esperamos que ese mensaje que el hermano Amílcar les ha dado haya sido de mucha reflexión y haya servido de mucho para su vida. Gracias a usted que nos escuchó en esta mañana, esperando que el mensaje de la palabra de Dios llegue siempre a su vida y lo pueda tomar siempre de la mejor manera para el beneficio de usted mismo. Recuerden siempre ayudar al prójimo sobre todas las cosas sin importar nada, ¿verdad? El Señor nos ha mandado a compasión, a preocupación y a ser benevolentes con las demás personas. José León les saludó aquí en cabina. Estábamos compartiendo esta mañana con nuestro hermano Moisés Jiménez. Así que un saludito para todos ustedes donde quiera que llegue esta señal de radio. Gracias por haber estado con nosotros. A su lado iré, Él me llevará a la eternidad. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Escuche Reflexiones, un programa de la Iglesia de Cristo. Sintonícenos los días sábados y domingos de a 7:30 de la mañana. Cristo es la esperanza para ti. Terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor.